creo que no necesita mucha presentación, la mayoría aquí ya lo conocemos, es sociólogo, ha sido docente universitario, ha sido militante, sigue siendo, creo, en buena parte también, así que yo le doy la... Ha sido, es y será un militante de la transformación en el Perú. Y bueno, él accedió muy amablemente, nos acompañó allá en San Marcos cuando no nos dejaron presentar el libro y está nuevamente aquí con nosotros. Entonces le voy a dar la palabra al doctor Béjar, unos 15 minutos, para que pueda hacer la presentación. Bueno, pues muchas gracias, Anaí. Gracias por haber venido y por darnos este espacio de exposición y de reflexión sobre el libro de Anaí que se llama Estallido en los Andes. Es un libro que tiene 4 grandes capítulos y un epílogo con reflexiones finales. Anaí inicia el libro con un capítulo primero que hace un panorama genérico a grandes rasgos, a un gran vuelo de la historia de Perú, para explicar de alguna forma e introducir con nuevos elementos de juicio que han surgido recientemente en América Latina, como por ejemplo lo que viene diciendo Álvaro García Linera desde Bolivia, para introducir un punto de vista nuevo sobre la historia del Perú, mucho más crítico de los puntos de vista a los cuales hemos estado acostumbrados. Y luego ya a partir del segundo capítulo empieza propiamente el análisis del proceso que hemos vivido el año pasado. Hace un relato sucinto de cómo fue conduciéndose el gobierno de Castillo. Cita mucho, por ejemplo, los gabinetes descentralizados que introdujo Castillo, la ceremonia inicial en la Pampa de la Quinua de juramentación del presidente, que fue de alguna manera una innovación también, aunque hay que aceptar que antes Toledo había hecho lo mismo, si mal no recuerdo, en Machu Picchu, no en Quinua, ¿no? Pero sí, bueno, y en la Pampa de la Quinua lo hace Castillo. Eso tenía ya el propósito de marcar la diferencia de la ruta que debía seguir su gobierno con los gobiernos anteriores. Ahora, y también ya una referencia crítica a la elección de cuadros de ese gobierno, que como todos nosotros sabemos fue bastante caótica, ¿no? En el segundo capítulo ya Anaí se refiere al golpe de Estado y las movilizaciones que le siguieron. Analiza los sujetos sociales. También esta es una parte nueva en la historia peruana de los últimos tiempos. La composición de esas grandes movilizaciones de las cuales fuimos espectadores y participantes en Lima y en muchas provincias del Perú, particularmente las del sur. Ella hace una enumeración, se refiere a los sectores empobrecidos, a las comunidades campesinas, a los pequeños propietarios, a gente que está en todo tipo de economías ilícitas, como queramos llamarlas, o en todo caso economías al margen de lo que los técnicos llaman o mal llaman formalidad, los trabajadores de la agroexportación y todos los grupos emergentes de muy diversos tipos, que yo me arriesgué de alguna manera en llamarles una burguesía emergente, provinciana, nacida del pueblo, aquí en el Perú. Luego ella vincula todo este fenómeno, que por su amplitud fue enormemente significativo,
y por su dinamismo también con la etnicidad y la identidad. Y le añade la participación también novedosa de profesionales surgidos del medio popular, porque en el Perú tradicional estábamos acostumbrados a que los profesionales vengan o vayan hacia la élite. Lo que tenemos en el Perú en las últimas décadas es un enorme grupo de miles de profesionales que han surgido en el pueblo y que siguen en el pueblo, incluidas las comunidades originarias. Esto explica mucho del contenido, el sentido y la consistencia que también ha tenido este movimiento y tiene este movimiento popular. Y luego los grandes reclamos políticos que todos conocemos aquí, ¿no es cierto? Es decir, la renuncia de la presidenta Trucha, el cierre del Parlamento, la clausura del Parlamento, la convocatoria a una constituyente y la libertad de Pedro Castillo, que como todos sabemos está bien bajo varias llaves, secuestrado en este momento de ahí en el Perú. El capítulo cuarto ya se refiere a toda la historia de el movimiento mismo, que transita desde las comunidades provincianas hacia Lima, y hay referencias a lo que significó lo que se llamó la autoconvocatoria, es decir, fue un movimiento que no esperó al permiso ni del sistema ni de la política tradicional, sino que usó sus propios recursos, su iniciativa y su examen propio del país para autoconvocarse, es decir, salir sin permiso, ¿no? Y la formación de la CONUR con una heterogénea composición que abarca a sindicatos y partidos de izquierda, personajes como Verónica, hay menciones también a Tauro Humala, ya no referido a este mismo movimiento, sino en general a la situación del país. Y lo que se ha registrado últimamente, que es no sé cómo llamarle, una especie de apaciguamiento, o por el miedo, o por la indiferencia, o por otros factores más que tienen que ver con el calendario mismo peruano en los últimos meses. Y finalmente ella se refiere a algo que yo considero también muy importante como fuerza social, que es la fuerza organizada de los residentes provincianos en Lima. Siempre he sentido, y me parece muy bien que Anaí lo haga, que tenemos subestimado ese elemento. Todos, seguramente aquí todos somos provincianos más o menos, yo también lo soy de alguna manera, soy hijo de provincianos y ustedes seguramente también lo son, o son provincianos desde ahora mismo, y ustedes saben que el poder económico de los clubes de provincias en Lima es espectacular, y eso en la capital. Entonces ese es un elemento que sirve para muchas cosas, pero que también puede servir como un agente de cambio si se sabe entenderlo. Bueno, eso es el resumen, Anaí me corregirá, lo que dice el libro. Ahora, yo creo, y esta es mi opinión, que este libro tiene la virtud de justamente por la cantidad de datos que contiene, ser como un libro de colección, es decir, es un libro que merece guardarse porque aquí está el contenido de todo lo que pasó. Aunque el libro puede parecer pequeño, pero es un libro sintético, muy consistente, muy denso en datos,
en referencia a la gente misma popular, y creo que eso es muy útil para quien quiera tener siempre un elemento o de estudio, de información o de trabajo para posteriores análisis. Entonces, bueno, yo felicito a Anaí por esta contribución, que creo que es una contribución al movimiento popular y al país en general, y le deseo mucho éxito y que el libro se agote rápidamente. Gracias. Por la lectura, por las palabras, Héctor. Ahora le vamos a dar la palabra a Raúl Noblecilla. Él es abogado, también militante, compañero, hemos compartido unos espacios desde la lucha contra el fujimorismo allá en los 90, y bueno, ha tenido a bien aceptar comentar este libro. Gracias, Anaí. Gracias, Héctor. Gracias, Miguel. Bueno, no es mucho más lo que se puede decir después de la forma como Héctor nos ha invitado a recorrer el libro. Nos ha invitado no solamente en resumen, sino en detenernos en situaciones de respuesta, que eso creo que es la virtud más grande que Anaí tiene en estas páginas que nos comparte, es darnos respuestas a lo que puede ser la pregunta que nos viene arrastrando a todos. Una república de 200 años es realmente una república que podamos decir una república del Perú, una república liberada, y para tener una república liberada se necesita un pueblo liberado. Y Estallido en los Andes marca tal vez ese punto de inflexión, ese punto de reconocimiento, yo no sé si final, pero sí de reconocimiento sobre una coyuntura que también nos confirma, que también nos responde. ¿Quiénes controlan el poder? ¿Qué cosa es llegar al gobierno y qué cosa tan, pero tan distinta es tener el poder? Y entonces, bajo esa ilusión electorera, en donde se nos ha ido acostumbrando, en una república que recién hace menos de 30 años el voto se puede decir que se ha democratizado para las masas populares, pero igual es insuficiente. Igual es llegar al gobierno, pero no poder llegar a ejercer el poder. Estallido en los Andes tiene una gran virtud. Tiene la virtud del viaje, tiene la virtud del conocimiento en la cancha que Anaí ha experimentado. Seguro no de ahora, seguro es también un cúmulo de su experiencia política, pero luego de los sucesos del 7 de diciembre, Anaí va al terreno. Anaís lo recorre, Anaís lo vive, Anaís lo relata extraordinariamente en muchas partes del libro, que tiene una connotación emocional, digna de admiración, de respeto y sobre todo eso mismo, de seguir acompañándonos en este viaje. Hay muchas cosas más que se podrían decir sobre este libro, pero lo más importante considero es que marca un antes y un después. Y un antes que no es necesario tampoco remontarnos a los muchísimos presidentes que tenemos desde la época más neoliberal que nos tocó con la dictadura del fujimontesinismo, sino sobre todo a la forma como asume la derecha, cómo asumen los grupos de poder la sola posibilidad que Pedro Castillo Terrones, sí, el profesor de uno de los distritos más pobres del Perú, el hombre que prácticamente era un olvidado y de donde venía muy poca gente reconoce en el mapa de esta república. Pues bien, la derecha no podía acostumbrarse a eso, no podía ni pensarlo. Y entonces, ¿qué hizo? Lo que hace siempre, desata mediante los medios de comunicación que son o propios o son sirvientes del poder económico, para tratar de que a toda costa no pueda asumir el encargo soberano del voto popular. Empieza la estigmatización, empieza el terruqueo, empieza como nunca antes el clasismo y el racismo, ¿verdad? Pero no solo sobre el representante del pueblo peruano, sino descaradamente contra el mismo pueblo, al llamarlo terroristas,
al llamarlos incendiarios y bueno, etcétera, etcétera, etcétera. El 7 de diciembre no es, digamos, algo novedoso para los que estuvimos de alguna manera sufriendo y defendiendo el voto popular. El 7 de diciembre significó, sí, una lucha, una batalla que gana la derecha, con todas sus maniobras, con todo su fascismo, con todos los traidores, que eso hay que tenerlo muy en cuenta, los traidores que se llamaban y aún tienen el descaro de seguirse llamando de izquierda. Pues bien, la derecha cuenta con ellos, y la derecha hace un golpe de Estado el día 7. Y lo que se ve hoy, ¿qué es? La revancha de esos grupos de poder. Hoy el presidente Pedro Castillo se encuentra secuestrado, y hay que decirlo como es, no tenemos por qué negarlo, está secuestrado, pero lo más importante es que está secuestrado con el voto del pueblo. No es solamente una persona física secuestrado por la dictadura, sino es el voto del pueblo, ese voto que solo vale, solo cuenta cuando los poderosos lo bendicen. Pero si no cuentas con la bendición del poderoso o de los poderosos, pues eso no vale nada. Esa es la democracia que nos ha acostumbrado y nos tienen acostumbrados. Por eso Estallido en los Andes es una respuesta y una motivación. Es un libro inconcluso, por supuesto. Estamos en dictadura, seguimos luchando, que vamos a vencer, no tenemos ninguna duda. Pero ojo con eso. En las reflexiones del libro también Anaí nos invita. No se trata de volver supuestamente al camino de la democracia. No se trata de decirle a la derecha te vencimos. Se trata de algo que es vital. ¿Cómo poder nosotros ofrecerle al pueblo un gobierno de izquierda, un gobierno de reivindicación con una constitución neoliberal? Eso es un imposible, pues. Eso es un engañamuchachos. Eso es engañarlos a ustedes y ustedes también engañarse. ¿Cómo poder votar por la izquierda, por un proceso revolucionario, por un proceso pacífico, pero que nos invite a esos grandes cambios que durante 200 años se esperan, con una constitución que nos tira totalmente hacia la derecha? Por eso que lo primero que se plantea y lo primero que debe ser resuelto es el cambio del timón. Ese cambio del timón, lógicamente, es la constitución política del Estado. Yo termino con esto, Anaí, diciéndote gracias. Gracias en lo personal. Gracias por permitirme estar aquí, por permitirme acompañarte en el proceso político, por aprender de ti, por permitirme esta noche aprender un poco más de todo lo que he aprendido de Héctor Béjar, a quien seguro él no se acuerda, pero yo me acuerdo de la época de los 90, nosotros todavía éramos muchachos y Héctor siempre estaba dispuesto a ayudar y dispuestos a acompañarnos en esa lucha estudiantil contra el fujimontesinismo. Gracias también, Miguel, por la recepción en esta Casa del Pueblo, y gracias a ustedes. Y nada, solo nos queda decir que no vamos a rendirnos, que la dictadura va a caer y que tenemos que sobre todo forjar la unidad. Muchas gracias. Bueno, gracias, Raúl. Ahora vamos a darle la palabra para cerrar estas presentaciones a Miguel Concha, a quienes además agradecemos su receptividad, la calidez con la que nos han brindado el espacio de RIMAC. Gracias, Miguel. Muy buenas noches, maestro Héctor Béjar, maestra Anaí Durán, maestro Raúl Novelesilla. Es un honor estar en la mesa y compartir esta exposición al lado de quienes fueron mis maestros en San Marcos hace algunos años, quizás en algunos cursos, en algunas clases. Quien habla también fue estudiante de la Universidad de San Marcos en la Escuela de Filosofía, en la Facultad de Letras y Ciencias Humanas. Y dentro de ese proceso también quiero expresar mi solidaridad, mi empatía con aquellos familiares de los deudos, aquellos familiares a quienes este gobierno dictatorial nos quitó nobles vidas de hermanos de provincia, de hermanos de Lima. Mi solidaridad con los familiares del presidente Pedro Castillo, que está en estos momentos secuestrado, encerrado por este gobierno dictatorial. Mi solidaridad con todos aquellos que son los presos políticos, que en este proceso de lucha están injustamente encarcelados, injustamente privados de su libertad,
debido a los intereses de esta oligarquía que tenemos en el Perú y que tiene mucho tiempo. Sabemos muy bien desde el proceso de las elecciones que no permitirían que se dé un gobierno de Pedro Castillo, y lo dijeron abiertamente, lo dijeron de que no duraría, de que lo iban a sacar. Hicieron toda una alianza entre bancos, corporaciones, partidos políticos, la prensa misma. Colocaron millones de dólares para evitar de que Pedro Castillo siquiera juramente. Y desde el primer día en que se dio el gobierno de Pedro Castillo, no dejaron ni siquiera un día gobernar. Todo tipo de proyecto de ley se boicoteaba. Y esto contaba complicidad de traidores, hay que decirlo, dentro del mismo partido, y traidores dentro del Palacio también. Porque la caída de Pedro Castillo no fue solamente por factores externos, sino factores internos. Acá el pueblo peruano no es idiota, no es bruto, no es imbécil. Se da cuenta, analiza. Sabemos muy bien la labor de esos congresistas al votar, pues, sentenciando a Pedro Castillo. Sabemos muy bien la labor de los asesores, de los militares. Y que a partir del 7 de diciembre, esa matanza a nuestro pueblo no fue, pues, producto de la mente lúcida de Dina Boluarte, sino fue producto de una planificación que viene dirigida y orquestada por el fujimorismo, pues. Fujimorismo que no necesita tener a Keiko Sofía en el poder, sino que ya tiene una títere, o dos, o varios, que están en ese poder, y que el fujimorismo puede gobernar sin necesidad de tener a Keiko en el poder como tal. Por eso que sacan leyes como pasar la jubilación de 65 años a 75 años. Por eso es que a la Universidad San Marcos, donde la doctora Anaí Durán iba a presentar un libro, le van a quitar 5 millones de dólares, que era para poder generar el desarrollo en el ámbito educativo, y ahora la universidad va a estar privada de laboratorios, de biblioteca y de condiciones para poder generar la privatización de la educación. Por eso es que a nivel político, este fantoche que tenemos de presidente se va a Ayacucho a tirar caramelos después de haber matado a más de 10 peruanos, a más de 10 hermanos. Y siempre así nos han gobernado, pues, compañeros. Por un lado nos metían bala y por otro lado tiraban caramelos. Por un lado nos hablaban de libertad y por otro lado había una persecución política. Pero somos conscientes también que el poder no es eterno, el poder es efímero. El poder no dura para siempre y ellos no estarán para siempre en el poder. Llegará el momento en que tendrán que rendir cuentas ante la justicia. Llegará el momento en que Dina Boluarte, Otárola, esos generales tendrán que estar, pues, ante un tribunal y tendrán que ser juzgados. La gente no te quiere, Dina Boluarte. El pueblo no los apoya. Y este Congreso espurio que tenemos tampoco los apoya. Y siguen con su forma miserable, malévola, de terruquear a la gente. La señora que salió a reclamar por la vida de su marido no es ninguna terrorista. Al vecino que acá en la avenida Bancay lo mataron y que no estaba participando de la marcha no es ningún terrorista, y ninguno de los detenidos es terrorista. Estamos en 2024, pero parece que hay gente que se ha quedado carcomida en el año 1980 y siguen todavía en ese proceso. ¿Por qué la gente sale a luchar? ¿Por qué la gente protesta? Porque hay un centralismo, una desigualdad, una miseria, un racismo, un clasismo, que lo manifiestan ellos de la manera más descarada y brutal, y que nuestro pueblo está harto. Si quizás no salen a marchar en estos momentos es porque ustedes matan, porque ustedes persiguen, pero la gente se da cuenta. Un año de gobierno que han tenido y el PBI por los suelos, no ha habido inversión, no hay crecimiento. La gente está sobreviviendo, no vive.
Vengo de Puente Piedra y el peaje lo van a subir a 7 soles 50. Un peaje que nunca debió existir ahí. A la gente más pobre les estás quitando el dinero y no les permite desarrollarse. Pero estas grandes corporaciones, estas grandes empresas, estos bancos y estas minas, cuando Castillo le dijo paguen a la SUNAT, estaban temblando. En un año, lo que no se vio en 20 años, haciendo su cola por la SUNAT para pagar sus impuestos. A eso es lo que tienen miedo, pues. Tienen miedo a que se desarrolle un gobierno descentralista, democrático, donde las provincias tengan acceso a mejores condiciones de vida, porque ni siquiera acá en Lima tenemos esas mejores condiciones de vida. Y eso les duele, eso les fastidia. El libro es la expresión y la manifestación de las situaciones de lucha que grandes luchadores manifiestan. Me encontré con un compañero que hace una expresión a nivel fotográfica y le mencioné de un compañero, si nos está viendo acá, el compañero Ato, que significa traducido al castellano zorro, que es un fotógrafo, que hizo toda una documentación de las luchas que se dio por el peaje en Puente Piedra y al cual le dispararon una bala en el ojo. Es así la forma democrática en que ustedes manifiestan su repudio a quienes luchan. Un fotógrafo que documentó en qué momento ustedes disparaban al pueblo, disparaban a la gente, tiraban gases lacrimógenos desde helicópteros a asentamientos humanos, a niños menores de edad, en mercados. Esa es su manera tan democrática de defender a una corporación putrefacta que bajo la mesa firmó todo un conjunto de contratos espurios, anticonstitucionales, pero que ustedes defienden, y no defienden gratis, defienden por los millones de dólares que reciben, defienden por la gran cantidad de dólares que tienen para dar de tragar a su familia a costa de la miseria de nosotros. Ese peaje no está pues frente a la casa de Villarán, de Castañeda, de Alan García, está frente a la casa de la gran mayoría de pobres, de casi de 500,000 de personas que viven en Puente Piedra. Y que tenemos este parásito de alcalde que dijo Lima potencia mundial, que no va a cumplir absolutamente nada. Esa es la realidad en que estamos viviendo en estos momentos. Y nos quieren a nosotros manifestar de que la crisis del país es producto del gobierno de Pedro Castillo. De que los preparados, los listos, los capacitados eran literalmente los grandes señorones que siempre han gobernado y que se turnan y rotan siempre como si fuera un molino de agua, porque los congresistas que estuvieron ahí van a volver como asesores y siguen ahí y ponen a sus hijos, a sus amantes, a sus amigos, a sus hermanos. Es una casta parásita. ¿Y qué han hecho por el pueblo? Nano Guerra se fue ahí a punta de bombón. ¿Y qué pasó? Ahí está el resultado, pues, de su política democrática que aplican. Ahí está. Ahí está su seguro. Ahí está todo el dinero que tienen y que roban y que esquiman. Y eso no es novedad. Cada uno de nosotros sabemos que tenemos familiares en provincia, que allá no hay hospitales, que allá hay posta, que allá ni siquiera hay una enfermera, que allá no hay una aspirina, y que frente a un paro cardíaco te mueres, pues. Esos son los resultados de aplicar su economía. Y nos vienen a hablar a nosotros de resentidos sociales. ¡Qué miserables que son! Nuestra sociedad requiere cambios, y esos cambios no vienen desde ahora, desde hace tiempo lo piden, lo exigen. Y como dijo el maestro Héctor Béjar, acá estamos la gran mayoría de hijos de migrantes o de migrantes. Acá, dentro de esta informalidad, hemos tenido que buscar nuestro trabajo. Yo vengo desde Puente Piedra dejando mi chamba para poder manifestar lo poco de ideas que tengo y mi solidaridad con mi pueblo, así como la gran mayoría que estamos en estos momentos. Y pasemos de ese ámbito solidario, empático, a organizarnos, a planificar. Porque ellos sí se organizan. Porque ellos no te presentan un partido político, te presentan 10, 14, 15. Te presentan un montón de fantoches, un montón de esperpentos que vienen y se lanzan como sanguijuelas a postular al partido político.
Pero tienen miedo cuando una opción democrática, elegida por el pueblo, llega al poder. Y hablan inmediatamente del comunismo. Y se asustan inmediatamente cuando alguien le dice cambio de constitución, la sacrosanta constitución, que ellos mismos lo están cambiando y que ellos mismos están pisoteando, que ellos mismos tergiversan. Porque en este año de gobierno han pisoteado la constitución de la manera más pueril que se pueda dar. Por eso, compañeros, invito a la gran mayoría de hermanos que nos ven a expresar, a manifestarse. Tienen miedo a la teoría, por eso cierran San Marcos. Tienen miedo al arte, por eso a la Escuela de Bellas Artes le quitaron presupuesto, pues. Porque cuando sacan en una comparsa la cara de la asesina con el pelo pintado y gran cantidad de muertos ahí, le tienen miedo. Porque el arte tiene la capacidad de expresarte de manera más directa un montón de significados que en su brutalidad estos seres perpetuos unineuronales no pueden comprender y les afecta, les duele, les hiere. Pero vendrá el día de cambio, pues, compañeros, y ese día tenemos que estar preparados. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Miguel. Creo que nos ha además dado un brillante análisis político de la situación que estamos viviendo, que trasciende obviamente al libro, y justamente es un poco el objetivo, ¿no?, de trascender y provocar este tipo de debates y reflexiones. Bueno, yo quiero cerrar con algunas palabras sobre la publicación. Este libro empezó a escribirse en marzo, cuando todavía estaba en proceso de la movilización, a pedido de Claxo, el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Tiene una colección que se llama justamente En Movimiento, y ahí se reseña distintos procesos de movilización, ¿no? El estallido chileno, la revolución en Colombia, y claro, veíamos que en estos países había mucha producción académica sobre los procesos de movilización, y en Perú no se había escrito ni se está escribiendo poco o nada, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasaba? ¿Qué sigue pasando con los colegas de las distintas universidades que no han producido lo suficiente y no se han interpelado sobre cómo conectar todos estos hechos de movilización, de la movilización quizá, y yo lo digo sin temor a equivocarme, más grande de los últimos 50 años? O sea, nosotros los que vivimos los Cuatro Suyos no tiene comparación. Los Cuatro Suyos fue un proceso interesante, se movilizaron en Lima, sí, pero esta capacidad de movilización desde las comunidades no se vivió en los Cuatro Suyos. Yo creo que esto es por lo menos 3 o 4 veces más importante en los Cuatro Suyos. Pero ¿qué pasa? Que los Cuatro Suyos estaba apoyada por Toledo, Ideles, en fin, todos los que en este momento se sumaron a la lucha contra el fujimorismo, y bueno, tuvo mucha más repercusión y sigue teniendo este referente mediático. Pero, y esa es una de las hipótesis que plantea el libro, este estallido es el más importante de los últimos 50 años por la disrupción que trae frente al mundo constituido, político, de sindicatos, de partidos, de agrupaciones de izquierda, ¿no? Entonces esa fue un poco la génesis del libro, este pedido de Claxo, y esta necesidad de dar a conocer, de reflexionar, de pensar, de analizar desde las ciencias sociales en conexión con la población esto que estaba ocurriendo y que estaba revestiendo literalmente el país, aunque los medios de comunicación lo negaran, aunque la clase política lo negara y aunque un buen sector de la academia lo ignorara. Entonces esa fue la motivación. Efectivamente hice un trabajo de campo muy importante de volver a las zonas de las que eran las personas que se habían movilizado. Por eso los testimonios del libro son de gente que vino a Lima en la primera toma de Lima y en febrero, y luego los fui a buscar a sus comunidades en Andahuaylas, en Uripa, en Ilave, en Huamanga, en el mercado de Huamanga. Ahí pude volver a ellos, en Barrio Chino también, en Chao, en La Libertad, en todos esos centros donde fueron la protesta. Y claro, el gran desafío era condensar todo eso en máximo 100 páginas. Me pasé 12 páginas, pero se logró, ¿no? Y creo que además en un lenguaje que fuera fácil de entender, porque efectivamente podemos, como doctores, como profesores, poner 1000 citas de Marx, de Lenin, etcétera, y que luego ¿quién lo va a entender? O sea, no, la idea también era que pudiera esta misma población que me había dado su testimonio luego entenderlo, apropiárselo y seguir la discusión, seguir reflexionando de por qué movilizarse, por qué cambiar el Perú, por qué no resignarse a esta situación.
Entonces esta fue un poco la génesis del libro. Creo que logró en buena parte el objetivo de explicar, de dar a conocer y de plantear algunas hipótesis, ¿no?, que todavía están abiertas por verificarse, porque la crisis está abierta. Aunque Dina Boluarte o Tarola digan que ya el país está pacificado, la realidad les jala el pelo y les dice no, la gente no está tranquila, no está contenta. Esta crisis política sigue abierta y por lo tanto las hipótesis que plantea el libro también están abiertas, ¿no? En primer lugar, lo que se plantea aquí es que hay un nuevo protagonismo político, ¿no?, que estos sujetos sociales, excluidos, que recién pueden votar en 1980, que estuvieron en una situación de servidumbre hasta la reforma agraria, que van buscando su protagonismo político en medio del neoliberalismo, que además los condena a la informalidad, diluye los lazos sociales, condena al individualismo, va buscando un protagonismo político, va buscando a quién elegir, por quién votar, quién los va a representar, ¿no? Y llega justamente a Pedro Castillo, que es un punto también de discusión, ¿no? Hay un sector de la academia y del arte que dice, no, la gente sale a protestar porque se vayan todos. Y eso no fue así, ¿no? Hay una continuidad con esta búsqueda de representación de este sujeto social que está emergente y en formación. Y que efectivamente, como dice Miguel, son estos sectores que se han visto siempre marginados, que están en las periferias de Lima y que son los que sufren más, con más fuerza, las consecuencias del neoliberalismo, ¿no? La enorme cantidad de dinero que cuesta el ser pobre, decía César Vallejo, ¿no? Efectivamente. Entonces, este sujeto que va politizándose, que va pasando de protestar solamente por el jornal, porque le suban el jornal en las agroexportadoras de Barrio Chino, o porque no venga la minera en las Bambas a llenarlos de polvo y de ruido, van asumiendo también una politización y demandas políticas, que es lo que vemos el 7 de diciembre, ¿no? Y de ahí la perplejidad de Dina, que decía, ¿por qué no piden agua? ¿Por qué no piden aumento de sueldo? ¿Por qué piden cosas que no deben pedir? ¿No? Como si este pueblo no pudiera pedir demandas políticas, como que se vaya un gobierno usurpador, como que cierre el Congreso, como que por fin sean protagonistas de una asamblea constituyente. Entonces, este protagonismo político está en formación, ¿no? Ese es un poco lo que se plantea, pero tiene esa capacidad, y esa es otra hipótesis del libro, de organizarse con mucha fuerza. Lo que vimos aquí cuando la gente empezó a llegar de las comunidades a Lima, y tuvo que venir porque, como lo dicen en los testimonios, en sus comunidades los estaban matando, ¿no? Después de las 19 muertes en Juliaca, de los 10 asesinados en Ayacucho, la gente toma esa decisión y se viene a Lima, ¿no? Y ahí empieza la organización comunal. No se viene cada uno pagando su pasaje en avión, organizan la solidaridad, se suman los gremios de transportistas, se suman los gremios del mercado. Entonces, toda esa movilización, que en sociología llamamos movilización de recursos, pero que al fin de cuentas es la solidaridad que se logra desplegar, permite que estas miles de personas lleguen a Lima. ¿Y qué se encuentran en Lima? Con sindicatos que les dicen, no, no te vas a quedar aquí, no sé quién eres. Puede que seas de Movadez, puede que seas no sé qué, castillista, etc. Se encuentran con partidos de izquierda que están negociando en el Congreso ya sus lugares en el nuevo gabinete de Dina. Entonces, ¿qué hacen? Recurren a lo más básico, a sus redes de familias en Lima, ¿no? Y visitamos aquí con varios compañeros dónde se quedaban los estudiantes que vinieron a la Universidad de Juliaca. En una casa de un paisano, en San Juan de Lurigancho, que les facilitaba, ¿no? Donde se quedaban los que venían de Andahuaylas, en otra casa, justamente en Puente Piedra. Y así lograron movilizarse, ¿no? Y desbordaron todas esas instancias constituidas, ¿no? Los sindicatos, los partidos de izquierda. Y creo que está en proceso cómo van a seguir organizándose. Y quizá, bueno, el libro llega hasta más o menos mayo, cuando ya se repliega esta movilización, cuando las personas vuelven a sus comunidades, cuando intentan formar instancias de coordinación, se queda en la formación de Colul. Ha corrido bastante agua bajo el puente desde mayo del año pasado, que cierra el análisis del libro. Podría hacerse un capítulo 2 de lo que ha pasado, pero creo que abre esa reflexión, esa discusión, y creo que ese es un poco el objetivo, ¿no? Y que pueda conocerse esta lucha, que la gente que luchó también pueda reconocerse en estos análisis, estas reflexiones, y motive, ojalá. Yo esperaría también con los colegas de distintos ámbitos, con dirigentes, con promotores culturales, poder abrir esta discusión, ¿no? Que no sean 1 o 2 libros los que se escribieron de esta gesta, sino que salgan mucha más producción. Y como digo también en el libro,
sea parte de lo que puede ser una nueva representación política, ¿no? Porque yo creo que la población, aunque se haya replegado de ese gran momento de estallido, de ese gran momento de protagonismo, sigue latente ese deseo de volver a disputar el poder y volver a llegar a disputar el control del Estado. Porque cuando llegaron vieron cómo los maltrataron, los ningunearon, los insultaron, ¿no? Ahí también hay testimonios de gente que empezó a trabajar en el Estado y le decían: ustedes son la banda de chiclayanos, la banda de no sé qué, ¿no? Porque claro, en el Estado tienes que trabajar si eres de la Católica o si eres de alguna universidad privada. Entonces todo eso yo creo que está latente. Estamos viendo cómo vamos a seguir viendo cómo se va a organizar ese sujeto popular, que como digo, no se resigna, ¿no? Y yo creo que también ahí vale reconocer esta actitud de la señora Ruth Bárcena, de la señora Hilarain, cuyos familiares fueron cruelmente asesinados en las movilizaciones, porque no son ya la víctima pasiva que se queda, que quisiera tener el Estado, ¿no? Que se queda llorando en su casa a que algún día le llegue la justicia, ¿no? Van, buscan a los responsables y le increpan el por qué han asesinado a sus familias y por qué no hay justicia, porque encima que asesinan a la familia, les niegan justicia, premian con ascensos a los asesinos, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, como decía, espero que este libro abra el debate, que ojalá llegue a quienes están involucrados en esta ardua tarea de querer transformar el Perú, y que podamos seguir también discutiendo y aportando ideas, porque como digo, esta crisis sigue abierta, las crisis traen oportunidades, podemos tener la oportunidad de construir un nuevo momento político para nuestro país. Muchas gracias. El libro va a estar a la venta aquí, así que vamos a quedarnos todavía un ratito. Gracias. Agradecemos del maestro Héctor Béjar, de la maestra Anaí Durán. Agradecemos la presencia de todos ustedes, y bueno, se invita a Andrés Kuntur para algunas palabras. Fuerte palmas para Andrés Guamaní. Bueno, agradecer, allá afuera están haciendo cola para comprar el libro de la hermana Anaí. Es un libro muy interesante, de hecho a mí me está ayudando bastante, ¿no? Con respecto a por qué los sectores, pues, ¿no? rurales han podido articular económicamente para poder resistir en ese estallido, ¿no? Es importante, ¿no? Yo estoy con la idea de que es el aire que todavía perdura, ¿no? En ello, ¿no? Ese colectivismo de resistencia, ¿no? económica. Así que agradecerles, y bueno, están acá en su casa, en Rimac-Yacta, y también saludar pues a nuestra organización APO, que es nuestro, obviamente, pues, organización política, que estamos presentes, firmes y dignos. ¡Que viva la cultura popular! Palmas con la tierra. Muy bien, entonces se les invita a adquirir el libro Estallido en los Andes. Bueno, hermanos, eso fue toda la presentación del libro de Estallido en los Andes, en la isla. Ya saben, próximamente vamos a informar por dónde pueden adquirirlo. Gracias por ver la transmisión, amigos. Estamos despedidos de ustedes, su corresponsal Jatun Sausa. Chao, chao, chao.